Muy buenas tardes, estimados estudiantes del aula 5T del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo están? Los saluda como todos los días, bueno, como habían sido todos los días martes a las 3 en punto de la tarde, su profesor Elmer Flores. Jóvenes, como estoy utilizando otro dispositivo para esta clase, quisiera saber si se me está escuchando en forma normal. Tenía una duda al respecto. Normalmente yo entro con mi laptop. En esta ocasión decidí entrar como tenía ciertos problemillas con el audio de la laptop, decidí no arriesgarme y utilizar otro dispositivo. A ver, jóvenes, los leo, ¿ya? ¿Qué le parece? No se preocupe, ahorita los voy a leer. Ah, perfecto. Muchas gracias, Camila Antonella. Usted siempre tan servicial. Gracias. Buenas tardes, estrella mía. ¿Cómo está? Bueno, voy a extrañar los saludos que realizábamos en estas horas, pues no, después del almuerzo. Bueno, jóvenes, todo tiene su final. Nada dura para siempre. No intento aquí repetir una canción de salsa muy conocida, pero llegamos a la parte final. Sí, jóvenes, la semana 18. Es más, de repente como un aula de la mañana, tengamos en este salón alumnos que dieron el examen de admisión en las fechas, en los fines de semana últimos. Si es así y han ingresado, felicitaciones. Lo digo porque ha sido el caso de algunos estudiantes que les dicté en la mañana y me comentaron que habían ingresado. Pero bueno, yo sé que ustedes, si están en el centro pre, es precisamente para ingresar por vía pre. Entonces, no está de más hacer la mención. Bien, jóvenes, entonces, dado que se escucha bien, vamos a comenzar con nuestra presentación. Qué extraño, no se puede todavía marcar. Vamos a hacer las preguntas respectivas. Ujú. Ahora sí, no podía compartir pantalla todavía, ni el PowerPoint. Disculpen. Ahora voy a buscar el material. Semana 18. Vamos a cargar el respectivo. Y dentro de algunos segundos lo tendremos. A ver, jóvenes, los leo. ¿Se ve en su pantalla el respectivo material? Titulado Continente, segunda parte, África, Europa y Oceanía. Perfecto, gracias Camilita. Que veremos lo mismo que hicimos, lo mismo que vimos la semana pasada. Por cada continente, principales países y capitales, ese es el aspecto político. Hablaremos de los límites, hablaremos de los indicadores demográficos, población absoluta, población relativa, natalidad, mortalidad, fecundidad. Recuerde que natalidad y fecundidad, si bien es cierto, suenan parecido, no es lo mismo. A ver, solamente para estar seguro, voy a hacer la definición de uno de los dos indicadores y usted me dice a cuál corresponde, ¿le parece? Ahí va. Es el número promedio de hijos que tiene una mujer en edad reproductiva. La definición dada, número de hijos en promedio que tiene una mujer en edad reproductiva, corresponde a tasa de natalidad o tasa de fecundidad. A ver, esperamos algunas respuestas. Muy bien, Camila. Fecundidad, no lo olviden. En cambio, natalidad, que se asocia y por lo general son directamente proporcionales, es más bien el número de nacimientos que existen por cada 1000 habitantes, hombres o mujeres de cualquier edad, durante un año. A eso le llamamos nosotros natalidad.
Ahora, de los dos indicadores, ¿cuál suele ser mejor para hacer algunos análisis de una población? El de fecundidad. Nos dice bastante. De nuevo, en la semana 15 o 16 vimos el tema de demografía peruana. Recuerden el caso del Perú, si la fecundidad es más o menos de 2 hijos por mujer. En el Perú, jóvenes, ¿cuánto es? Más o menos de 2. A ver, ¿qué dice Estrella Mía? Correcto, Estrellita. Menos de 2. En las últimas décadas ha ido descendiendo. En aquellos años en los cuales su abuelita tenía 17, 18, 19, 20, estamos hablando de los años 50, 60, la tasa de fecundidad era mayor o menor a la actual. ¿Qué cree usted? Para responder la pregunta que he realizado, ¿es necesario buscar información en el INEI? Creo que se puede hacer una deducción. Era mucho mayor. Más de 4 hijos por mujer, 4.3, 4.4. Era mucho mayor. Ahora estamos hablando de 1.7, 1.6. Yo sé que aquí varios están pensando, profesor, pero eso suena horrible. ¿Cómo que 1,6 hijos? O es 1 o es 2, profesor. ¿Ah? Eso me suena a, no sé, a un despedazamiento de niños. Obviamente no, jovencitos, porque es un promedio, pues. Si no le gusta decir 1,6 hijos, porque le da pena, un niño incompleto, es estadística. También puede decir, en vez de 1,6 hijos por mujer, 16 hijos por 10 mujeres. Es lo mismo. No lo olvide, es lo mismo. Muy bien. También veremos la calidad de vida. ¿Qué nos dice el IDH? A ver, recuerden, ¿qué significan las siglas IDH? ¿Qué significan las siglas IDH? Este indicador elaborado por Naciones Unidas. Muy bien, Daniel Andrés de Jesús. Índice de Desarrollo Humano. Ajá, Índice de Desarrollo Humano, IDH. Y toma en cuenta solamente la economía. El IDH toma en cuenta solamente la economía. No, aparte de la economía, porque es importante, no podemos negar, mide aspectos, esferas, dimensiones como la salud y la educación. Para la salud, ¿qué indicador es el que utiliza? La esperanza de vida. En el caso de lo educativo, la tasa de escolaridad, no lo olvide, ¿qué es la tasa de escolaridad? Es el número promedio de años que se espera que una persona adulta haya pasado por educación básica regular. En el caso del Perú, es poco más de 9. Una cifra baja, ¿no? Tomando en cuenta que son 6 años de primaria, 5 de secundaria, ahí nomás van 11. En el Perú no llega ni a 10. Y eso que estamos siendo laxos porque no estoy tomando en cuenta la educación inicial, que por lo menos hay que agregarle 1 o 2 años más. Pero bueno, en el Perú es menos de 10. ¿Y cómo se llama el indicador económico utilizado en el IDH, jóvenes? ¿Cuál es el indicador económico que se utiliza en el IDH? Ahí Daniel Andrés de Jesús está escribiendo. Esperamos a ver qué nos dice. Ah, ya, interesante lo que dice Estrella Mía. Profesor, yo imagino que debe ser el índice de pobreza monetaria, o sea, la pobreza monetaria. Interesante, Estrella Mía. Pero no, es un indicador más simple incluso. ¿Nadie?
¿Cuál es el indicador de orden económico que se utiliza para el IDH? ¿Cómo se llama todo lo que produce un país en su territorio? Se llama PBI o PIB, como quiera leerlo. O en este caso, Anderson André, no hay problema, lo ha puesto IPB. Bueno, PBI, PIB, o como Anderson, IPB, ¿ya? Pero dividido entre toda la población. O sea, el PBI per cápita. Son entonces esos tres indicadores que se licúan, por así decirlo, y sale un resultado, ¿ya? De tomar el PIB per cápita, la tasa de escolaridad y la esperanza de vida, también llamada expectativa de vida al nacer, nos sale un número. Nos sale un número. Profe, ¿qué número? Un número comprendido entre 0 y 1. Profe, pero entre 0 y 1 no hay números. Claro, no hay números naturales, pero tenemos los decimales. Por ejemplo, habrá países que tengan 0,400, 0,500, son los más pobres. O países que estén cerca al 1, 0,930, 0,960. Países de Europa Occidental, que están más cerca, pues, al nivel más óptimo. Y del 0 al 1, estos países se dividen en 4 grupos. Los que están más arriba, se dice que son de IDH muy alto. Siguiente nivel, IDH alto. Tercer nivel, IDH medio. Y último nivel, IDH bajo. Pregunta, ¿a qué grupo pertenece el Perú? Hay 4 opciones. Muy alto, alto, medio o bajo. Muy bien, estrella mía. El Perú se ubica en el grupo de IDH alto, pero es solamente un nombre, ¿ah? No vaya a ser que el nombre IDH alto le haga pensar, uy, profesor, estamos en el primer mundo entonces, porque es alto. Repito, son categorías. Hay muy alto, alto, mediano o medio y bajo. Recuerden que el papel aguanta todo. Dígame, para que me entienda la idea, ¿alguna vez no se ha sentido estafado cuando hay una pizzería y ha visto, por ejemplo, que hay un letrero que dice pizza grande, tantos soles? Y dice, ah, justo me alcanza, pizza grande. Y cuando compró la pizza grande se dio cuenta que a pesar del nombre, esa pizza no era la más grande. No sé si le ha pasado cuando ha comprado pizzas alguna vez. ¿Nunca? Hay un tamaño que se llama grande, ¿no? Pizza grande. Y un ingenuo podría pensar, profesor, por el nombre debe ser la más grande. Pero luego se entera de que existe extra grande. Y en las pizzas, familiar. Y uno dice, entonces, ¿por qué a la familiar no le llaman grande? Ya, bueno, jóvenes, tiene que ver con los nombres que les ponen, ¿no? En este caso, IDH alto, tenga cuidado, no significa que el Perú esté en el primer mundo. Por favor. Hay situaciones peores, estar en IDH medio. Ejemplo de IDH medio, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Ese es IDH medio. En América, por ejemplo, solamente un país se encuentra en IDH bajo. ¿Sospecha cuál es? Le adelanto, no es Venezuela, por si acaso. ¿Eh? Más bien Venezuela está en el mismo grupo que el Perú. Venezuela está en IDH alto. ¿Cuál es el país más pobre de América? Fácil, ¿ah? Tiene indicadores parecidos a países del África subsahariana. Correcto, es Haití. Es Haití. Es el único país de América que está en el IDH bajo. Y dígame, ¿en qué continente que veremos el día de hoy hay más países con IDH bajo? ¿En Oceanía, Europa o África? Y la respuesta es en
En África, así es, Raúl Rodrigo. En África es el continente en promedio más pobre y por bastante diferencia, por bastante diferencia. Prosigamos. Ahí tenemos el mapa político de África, pero aprovecharemos para ver sus fronteras, sus límites. Por el norte, el mar Mediterráneo. Por el oeste, el océano Atlántico. Por el este, el océano Índico. Por el noreste, el mar Rojo, que pertenece al océano Atlántico y es un mar estrecho. ¿Recuerda algún pasaje de la Biblia donde se haga mención a este mar? ¿O ha visto usted alguna película bíblica referida a algún acontecimiento en este mar rojo? Me imagino que sí. Correcto. A muchos se les viene a la mente Moisés y su escape, su huida de Egipto. Profe, ¿quiénes huyen? Los judíos, los hebreos. Llegan hasta las orillas del Mar Rojo y como usted ha visto en las películas o ha leído en la Biblia, esta masa de agua se abre y permite el paso de los hijos de Dios. Y cuando terminan de pasar, se vuelve a cerrar. Bueno, es lo que aparece en la Biblia. Y al sur de Sudáfrica, valga la redundancia, que tenemos la confluencia de los dos océanos anteriormente mencionados, el océano Atlántico por el oeste y el Índico por el este. Y dígame, ¿por qué cree usted que a ese océano se le llama Índico? La palabra Índico, ¿de dónde deriva? Sencillo, Índico se llama así porque baña, bordea las costas de la... ¿De qué extenso país? Prácticamente un subcontinente. ¿Por qué Índico, jóvenes? Porque baña las costas de la India. Creo que la pregunta era muy fácil, por eso que nadie quiso escribir. Bueno, me disculpo, ya no voy a hacer preguntas fáciles entonces. Bueno, jóvenes, esos son los límites de África. Y no olvidemos su superficie. Poco más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Pregunto, con esos 30 millones de kilómetros cuadrados, África ocupa ¿qué puesto? ¿El segundo o el tercero? En cuanto a extensión, ¿qué puesto ocupa África? Sabemos que el primero es Asia. En cuanto a tamaño, muy bien, Camila, muy bien, estrella mía, ocupa el tercer lugar, porque el segundo es América. En cuanto a tamaño, primero Asia, segundo América, tercero África. Y por bastante, ¿ah? Por bastante. Le hago recordar, Asia mide más o menos 44 millones de kilómetros cuadrados, América 42 y África 30 millones. Eliminamos los millones que tenemos, 44 Asia, 42 América y mucho más abajo, África con 30 millones. Los otros dos están todavía más rezagados, con poco más de 10. ¿A quién tenemos? A Europa. Y con 9 millones, al último de los 5 continentes que hemos estado observando nosotros en clase, de los 5 continentes, ¿cuál es el más pequeño entonces? Con poco más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Contiene Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y cientos de islas, la mayor parte de origen volcánico.
Bueno, el último es entonces Oceanía, que no es lo mismo que Australia. Es cierto, Australia es la mayor parte de Oceanía, pero no es lo mismo. De jóvenes. Ah, y por si acaso, en cuanto población, África ocupa también el tercer lugar. De más está decir que en población, Asia es primer puesto. África en población ocupa también el tercer lugar. ¿Qué dice? Y la respuesta es no. Dada la alta natalidad y fecundidad que encontramos en la población africana, hace mucho tiempo que África superó a América. En África la población es poco más de 1.250 millones de habitantes, muy por encima de los 1.000 millones que tiene América. Hay más de 200 millones de diferencia. No siempre fue así. África entonces en cuanto a población ocupa el segundo lugar y América el tercero. En cuarto lugar Europa, que se está despoblando más bien, y en quinto Oceanía. África está conformada por 54 países independientes, 8 territorios dependientes y 2 estados no miembros de la ONU. Le menciono uno, el más conocido, Sahara Occidental, que no es reconocida por la ONU. En cuanto a sectores, África presenta 5. De color verde, los países ubicados en el norte. También le podemos llamar a la zona África septentrional o África del Norte. ¿Qué países la conforman? Marruecos, Libia, disculpe, Argelia, siguiendo el orden. Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Los 5 bañados por las aguas de qué mar, jóvenes. Los 5 de verde, bañados por las aguas de qué mar, que permite su comunicación con Europa. Los romanos le llamaron el Mare Nostrum. Y sí, para establecer la hegemonía de este gran mar, se fueron a la guerra contra los cartagineses en las llamadas guerras púnicas, ¿recuerda? No, estimada estrella mía, el mar del cual estamos hablando no es el Mar Negro. Si usted se fija bien, el Mar Negro es más interior todavía. Y es más, ni siquiera aparece en el mapa. El Mar Negro es un mar interno, del cual hablaremos después. Pero les adelanto, el Mar Negro es el lugar donde culmina el río más internacional del mundo. Recorrer ese río desde sus inicios hasta el Mar Negro es pasar por 10 países europeos. Nos referimos al río Danubio, el segundo más largo de Europa. Pero no, estrella mía y demás compañeros, ¿cómo se llama el mar que baña la costa norte de África? Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. Les dije hace un momento, los romanos le llamaron Mare Nostrum, el mar nuestro. ¿Será posible que tenga confusiones todavía? A eso está mejor, estrellita. Mar Mediterráneo, no lo olviden. Y mirando el mapa, dígame, ¿tiene bien ganado el nombre o no? Por supuesto, profe, tiene razón. ¿Por qué Mediterráneo? Porque está rodeado, no totalmente, porque si no sería un lago, pero está rodeado en más del 90% de su contorno por tierra. Usted que tiene vista de halcón, dígame, ¿en qué parte del mar Mediterráneo tiene una salida? Tiene una abertura. ¿Qué parte del mar Mediterráneo me permitiría salir de esta masa de agua? Si se percata bien, es por el oeste, al sur de España y al norte de Marruecos. ¿Cómo se llaman esos accidentes geográficos? Le doy dos opciones. ¿Se llaman estrechos o se llaman istmos? Repito, ¿se llaman estrechos o istmos? ¿Con cuál se queda? Si tiene flojera de escribir, puede decir la primera o la segunda. Muy bien, Dariana.
Se llaman estrechos y el estrecho que usted ve ahí es el famoso estrecho de... Tiene un nombre de origen árabe. ¿Nadie? Ya. Está usted ahí ante el estrecho de Gibraltar, que permite la comunicación entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Muy bien. Ahora hablemos de los países que están de morado. Los países de morado conforman África del Sur, así se llama este sector de África, o África Meridional. ¿Cuáles son? Angola, con su capital Luanda, Zambia y su capital Lusaka, Botswana y su capital Gaborone, Zimbabue y su capital Harare, Namibia y su capital Windhoek. Y miren lo que pasa aquí. En Sudáfrica, ¿cuántas ciudades aparecen? A ver, cuente. En Sudáfrica, ¿cuántas ciudades aparecen, jóvenes? Una es Pretoria. La segunda es El Cabo, ciudad de El Cabo. Y la tercera, Bloemfontein. ¿Qué significa eso? Que Sudáfrica es el único país del mundo que tiene tres, ¿qué? Escríbalo, escríbalo. Tiene tres capitales. Profe, ¿cómo es eso? No entender. Una capital por cada poder. O sea, en una ciudad se ubica el Congreso, el Parlamento, la sede del Poder Legislativo. En la otra está el gobierno central, o sea, el Poder Ejecutivo. Y en la tercera, en Bloemfontein, ¿qué es lo que encontramos? La sede del Poder Judicial. No lo olvides, Sudáfrica tiene tres capitales. ¿El Perú cuántas capitales tiene? Solamente una, ¿no? Lima, que contiene a los tres poderes del Estado. Somos tan centralistas que ni siquiera están en diferentes distritos. La sede de los tres poderes, ¿en qué distrito de Lima Metropolitana se encuentran? En el Cercado, en la Plaza de Armas, o frente a la Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo. A no muchas cuadras, a no muchas cuadras, en la avenida Abancay, la Plaza Bolívar, al costado, la sede del Congreso. Y a unos metros nada más de la estación central del Metropolitano, frente al Sheraton, la sede del Poder Judicial. Ah, aquí menciona Estrella, aunque algunos consideran a Cusco como capital histórica. No solamente algunos, Estrella, inclusive aparece en un artículo de la Constitución. Pero algo es de Franco, es un saludo a la bandera. No tiene mayor implicancia con respecto a la división administrativa y a las funciones que realiza. ¿Ah? Es como una especie de título honroso, ¿no? Llamarla Cusco la capital histórica, pero la capital, es Lima. Bien, dejemos a los morados, y no me refiero al partido de Guzmán. Dejemos a los países que están pintados de morado y hablemos de los que están de naranja. Sí, yo sé que es un color horrible, nos trae malos recuerdos, pero están de naranja. ¿Qué países están de naranja? Los del África Occidental, África del Oeste. Veamos, ¿qué tenemos ahí? Justamente, un estado que no es miembro de la ONU, Sahara Occidental. Al sur, Mauritania, yendo por el borde litoral, Cabo Verde, Gambia, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria, los que tienen salida al mar.
Y los que no tienen salida al mar, o sea, son mediterráneos. Malí con su capital Bamako, Níger con su capital Niamey y, se afina la vista, Burkina Faso con su capital Ouagadougou. De rosado en el centro, como si fuera el corazón del continente, Chad y su capital Yamena, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y su capital Kinshasa. ¿Por qué decimos el nombre completo, oficial? Porque existe también una República del Congo o simplemente Congo con su capital Brazzaville. Al costado de Nigeria, Camerún y su capital Yaoundé. Al sur de Camerún y comprendiendo también una isla, tenemos ahí a Guinea Ecuatorial. Gabón. Y finalmente, de color marrón, África del Este, África Oriental. Dígame una cosa, en la parte de África Oriental que está pintado de marrón, ¿aprecie usted que África tiene una especie de cuerno? ¿Percibe el cuerno? ¿O los geógrafos están delirando? ¿Podemos afirmar que existe un cuerno en África? Por supuesto. Y cuando digo que usted percibe un cuerno, por si acaso estamos hablando del mapa de África, no vaya usted a tomarlo por el otro lado. Uy, profesor, no me diga que tengo que sobarme la frente. Sí, profe, siento algo extraño. No, 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 no estamos hablando de esos cuernos, por si acaso. Estamos hablando aquí de un cuerno geográfico. Y dígame, ¿este cuerno en África coincide con qué país? Somalia. Pero no solamente está en esta zona Somalia, de norte a sur. Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea, Uganda, Kenia, Tanzania, por el sur, Mozambique, y frente a Mozambique, la isla de Madagascar. ¿Le suena ese nombre? Madagascar es la tercera isla más grande del mundo, solamente superada por Groenlandia, que está en primer lugar, y Nueva Guinea, al norte de Australia. Tercer puesto, Madagascar, con su capital Antananarivo, antigua colonia de Francia. Uno diría, profesor, ya acabamos. Ahora viene lo mejor. Al este de Madagascar hay una isla. Bueno, en realidad son varias islas. ¿Cómo se llama a ese estado insular? Que no es cualquier país, ¿ah? Es el que tiene mejor IDH en el continente africano. Es más, supera al Perú. Y tiene nombre de persona. Es más, hasta posiblemente tenga usted un amigo que se llama así. Repito, es el primer puesto en IDH en África y supera al Perú. Estamos hablando de Mauricio. Los invito, los invito a que googleen y pongan Mauricio Playas. Y si se puede, copie la imagen y péguela en el chat para que el resto que por alguna razón no pueda googlear, lo pueda contemplar. Y díganme, mientras está buscando la imagen, la mejor imagen, ¿no le gustaría pasar vacaciones en un lugar paradisíaco como Mauricio? Mientras busca la mejor imagen, dígame, para que Mauricio esté en el primer lugar en África, en el grupo de IDH muy alto, ¿de qué actividad económica dependerá entonces? ¿Cuál es la actividad económica que genera más ingresos a este pequeño país insular, muy cercano a Madagascar? Ajá, gracias, Andreita. Ahí está, jóvenes. De Mauricio para el mundo. ¿Qué actividad? El turismo. Dígame si a usted no le gustaría invertir si tuviera un capital
en algún complejo hotelero en la zona. Mire el color de las aguas. Jóvenes, desde aquí se puede ver la arena blanca, es increíble. Las aguas que estamos observando corresponden a qué océano, jóvenes. No es el Pacífico, no es el Atlántico, menos el Ártico o el Antártico. Son aguas tropicales de qué océano. Del océano Índico, no lo olvide. ¿Y qué país ocupa el segundo lugar en África? También vive del turismo y de sus playas. Este se ubica al norte de Madagascar y no es Comores. Miren el mapa, ¿qué otro país, qué otro archipiélago o conjunto de islas que forman un estado tenemos? No dice Sheila, por si acaso, ¿eh? Estamos hablando de Seychelles o Seychelles. De nuevo, jóvenes, se va a quedar todavía más atónito. Google y ponga Seychelles y, y busque la foto más espectacular y péguela en el chat. Muy buena la elección de Andrea Alexandra. Bonita la foto. A ver quién hace lo mismo con Seychelles. ¿Quién consigue la mejor foto? Un parcito nada más. Es más, en Seychelles la industria hotelera está mucho más avanzada. Miren, pues, gracias, Dariana. Y justo como a la hora, ¿no? 4 o 5 de la tarde, lo que algunos llaman en inglés el sunset. De nuevo, aguas transparentes. Es el paraíso aquí en la tierra, jóvenes, un paraíso natural. Hermoso, ¿ah? En Mauricio, ya sabemos entonces por qué Mauricio y Seychelles se encuentran en África en los dos puestos más altos. Uno, no están en el continente africano propiamente, porque son islas, por tanto, no están con los mismos inconvenientes de pobreza extrema, guerras tribales, que sí es muy común en países como Nigeria, Sudán, Camerún o Ruanda. Ah, la capital de Seychelles es Victoria. La capital de Seychelles es Victoria. Y jóvenes, ya saben entonces a dónde ir de vacaciones. Pero la verdad, ¿cuánto costará? A ver, otra curiosidad que esto sí nunca lo he buscado. A ver, rapidísimo, ustedes que son muy hábiles. ¿Cuánto cuesta un pasaje para Seychelles? A ver, o Mauricio, a ver, busque y nos pone la cifra. ¿Cuánto cuesta el pasaje para ir a esos paraísos en medio del Índico? Si alguien da con la respuesta, por favor pega o escribe, ¿ah? Mientras sigamos nosotros. África física. Relieve. Dos son las cordilleras más importantes y se llaman Montes Atlas. Ajá, gracias, estrella mía. Lo más barato, desde 14.718 soles, moneda peruana. Ya vamos a redondear para arriba y para abajo. 15.000 soles, jóvenes. Dura la gracia de irse hasta allá. Me imagino que debe ser ida y vuelta, ¿no? Mira, profe, con 15.000 soles yo me puedo comprar un carrito de segunda. Eso es lo que vale un pasaje rumbo a Seychelles. Y eso sí, ¿ah? De hecho que no es directo, ¿no? Es por lo menos con 3 o 4 paradas previas.
Bueno, las cordilleras más importantes de África son los montes Atlas en el noroccidente por Marruecos y por Sudáfrica los montes Drakensberg o montes Dragones. Macizos, ¿qué son los macizos? Son aquellas montañas que resistieron el paso de la erosión, el paso del tiempo y del proceso de erosión. Están los dos primeros, Ajagar y Tibesti, ubicados en medio del Sahara. Más al este, el macizo etíope. Los picos más elevados son el Kilimanjaro, entre Kenia y Tanzania, con 5.895 metros sobre el nivel del mar. Y en segundo puesto, el monte Kenia, ubicado en el país del mismo nombre, con 5.200 metros sobre el nivel del mar. Mesetas, las podemos ver en el mapa, con letras rojas. La de Ubangi, eso es entre Chad y República Centroafricana. La de Adamawa, que abarca territorios del Camerún y un poquito de Nigeria. Darfur, en Sudán. Pie, en Angola. La meseta de Katanga, entre Angola y la República Democrática del Congo. Que son las más importantes. Desiertos, bueno, el primero de lejos es el Sahara, pero también en el norte tenemos el desierto de Libia, el Arábigo, entre el río Nilo y el Mar Rojo, y en el sur, en Sudáfrica, el desierto de Kalahari. Un poco más al norte, el desierto de Namibia, en el país del mismo nombre. Penínsulas, el Cuerno de África, Somalia o Somalí, y en el sur del continente, el Cabo. Recuerde que en 1487, buscando nuevas rutas para de Europa ir hacia la India, porque los turcos habían tomado Constantinopla. Recuerde que el proyecto portugués involucraba bordear las costas de África para llegar a la India. Lo que nunca pensaron era que África sea tan grande. Y bueno, finalmente Bartolomé Díaz, navegante portugués, pudo llegar al extremo sur del continente, que él llamó Cabo de las Tormentas, y que luego pasó a denominarse Cabo de la Buena Esperanza. Bueno, y el istmo, si un estrecho es un corredor de agua, un istmo es un puente de tierra. Fíjese bien, donde África se une con Asia, por el lado nororiental, exactamente Egipto. ¿Cómo se llama el istmo? Istmo de Suez. Hidrografía, ríos más importantes. El segundo más largo del mundo es el río Nilo y nace en el lago Victoria, que no es cualquier lago, es el tercero más extenso del planeta. El lago Victoria, superado solamente por el mar Caspio, que se ubica en Asia, y el lago superior, en los llamados Grandes Lagos, frontera Canadá-Estados Unidos. Bueno, esos son los dos primeros. El tercero es el lago Victoria, lugar de nacimiento del río Nilo, el segundo más largo del planeta, solamente superado por el Amazonas. Pero no lo olvide, para decir correctamente que el Amazonas es más largo que el río Nilo, es porque el Amazonas, jóvenes, ¿desde dónde lo estamos midiendo? ¿Desde Loreto? ¿Desde Ucayali? ¿O desde Arequipa, jóvenes? No los leo. Cuando decimos que el río Amazonas es el más largo del planeta, es porque estamos estableciendo como su naciente más remota, gracias Dariana, Arequipa. Profe, pero Arequipa no tiene selva, pero pertenece a la vertiente del Amazonas. De un nevado arequipeño se forma la primera molécula de agua del que luego será el río Amazonas. Para los que tienen mejor memoria, ¿qué cordillera en Arequipa? Ya eso se lo ayudo. Esa se la voy a. En esa le voy a dar la ayuda. La cordillera de Chila. En esta cordillera se encuentra el Nevado Quehuilla. Es el Nevado Quehuilla, la naciente más remota del Amazonas. Bueno, el segundo río más largo es el río Nilo. Nace en el lado Victoria, recorre países como Sudán y luego Egipto, y es en Egipto donde, aparte de formar un valle muy fértil, desemboca en forma de delta en el Mediterráneo. Otros ríos,
El Congo, llamado también por algunos río ecuatorial porque cruza la línea ecuatorial 2 veces. El Congo, el segundo más caudaloso del mundo. Más ríos. En el sur, en Sudáfrica, el río Orange. En la parte central, el río Níger, que desemboca en el Golfo de Guinea. Más al oeste, el río Senegal, desemboca en el Atlántico. Desembocando en el Índico, el Limpopo, en territorio de Mozambique. Limpopo. El Zambeze, en territorio de Mozambique. Y el Limpopo, que casi no se ve, lo encontramos en Sudáfrica. Lagos más importantes, Victoria, Tanganica y el Niassa, también llamado Malawi, en la zona conocida como el Valle del Rift. Población, como le dije, África tiene poco más de 1.250 millones de habitantes. Es el segundo continente más poblado. Primer puesto, Nigeria, ya casi 201 millones de habitantes. Segundo lugar, Etiopía, con 93 y Egipto con 92. La densidad poblacional es casi el doble de la de Europa, de la de África, la de América, disculpe. En América, recuerda, vimos 24, en Perú exactamente 25, 26. Bueno, en África es, eh, bueno, me corrijo, ¿no? Poco menos del doble, 41 habitantes por kilómetro cuadrado. Y encontramos algunas zonas densamente pobladas. Como puede ver ahí, están señaladas con flechas. La zona de desembocadura del río Níger, en Nigeria. La zona, la zona volcánica de los Grandes Lagos. Ejemplo, Ruanda tiene una densidad de más de 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Las zonas templadas y altas del macizo etíope. Y la parte baja del río Nilo, que coincide con Egipto. Esperanza de vida, la más baja del planeta, 60 años. Aunque tenemos 77 años de promedio en Argelia y Túnez, ubicados en el norte. Y el más bajo lo ostenta República Centroafricana, con 53. Lo presenta la República Centroafricana entonces. Tasas. Restamos natalidad menos mortalidad y sale positivo. La tasa de crecimiento natural es de 2,1%. O sea, cada año este país crece 2,1%. En cuanto a población, natalidad, la más alta, 36 por mil. Mortalidad, 12 por mil. Mortalidad infantil, la más alta también del mundo, 42 por mil. 41 por mil. ¿Qué significa? Tasa de mortalidad infantil. Se refiere que de 1.000 nacimientos, se supone que esos 1.000 niños deberían llegar sin problemas a celebrar su primer añito de vida. Bueno, jóvenes, en África, de 1.000 nacimientos, 41 no llegan al año de vida. Se mueren por condiciones de insalubridad, pobreza, guerras civiles, guerras externas, corrupción. Terrible el panorama de África. Fecundidad, la más alta del mundo. Mire, 4,75 hijos por mujer. Pero abajo usted tiene un cuadro, porque 4,75, que es bastante, es el promedio de todo el continente. ¿Quién lleva la delantera, jóvenes? ¿Quién lleva la delantera? Con más de 7 hijos por mujer. ¿Cómo se llama ese país donde en promedio las mujeres tienen más de 7 hijos? Y ojo, es promedio, ¿ah? Exactamente, 7,24. A ver, no los leo. Gracias, me estaba asustando. Gracias, Andrea, gracias, Danae. Níger, un país mediterráneo, o sea, sin salida del océano. Más de 7 hijos. Le siguen Somalia con 6,27 hijos. La República Democrática del Congo con 6,11. Malí, 6,06. Chad, 5,95. Burundi, 5,70 hijos. Angola, 5,69.
Uganda 5,59 y Nigeria 5,53. Más datos sobre la población. Más de la mitad todavía vive en el campo. IDH, solamente un país se ubica en el grupo de muy alto. Mauricio, con 0,801. Le siguen en IDH alto, muy cerca al muy alto, Seychelles, con 0,796. Muy cerca del 0,800. Argelia, país petrolero, 0,759. Y Túnez, 0,739. Los IDH más bajo. Níger, 0,394. República Centroafricana, 0,397. Y Chad, 0,398. Prosigamos. Actividades. Agricultura. Es la base de la economía africana. Predomina la extensiva o de subsistencia, aunque también hay agricultura intensiva a cargo de multinacionales que exportan café, algodón, cacao, maní, aceite de palma, tabaco, cítricos. Minería y petróleo. África concentra el 30% de todos los minerales mundiales. Las principales áreas productoras de petróleo y gas natural se localizan en Nigeria, Angola, Libia, Argelia y la República Democrática del Congo. Dejamos África y pasamos a Europa. Límites por el norte, el Océano Glacial Ártico. Por el sur, el Mar Mediterráneo. Por el oeste, el Atlántico. Y por el este tenemos 3 accidentes, aunque en la información se mencionan solamente 2. Primero, cordillera que divide Rusia en 2 partes. Rusia europea, de Rusia asiática. Nos referimos a los llamados montes Urales, no lo olvide, los montes Urales. También el mar Caspio. Y en tercer lugar, aunque no se menciona en la diapositiva, hay una cordillera ubicada entre el mar Caspio, que es un lago, dicho sea de paso, es un lago, con una masa de agua llamada Mar Negro, que sí es un mar. ¿Cómo se llama esta cordillera? Que en este mapa político obviamente no se ve. No lo olvides, se llama Cáucaso. En esta cordillera ubicada entre el Mar Negro y el Mar Caspio, de nombre Cáucaso, se ubica el pico más alto de Europa, el monte Elbrus, con más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. División política. África está conformada por 50 países. De esos 50 países, 43 son totalmente europeos. ¿Y por qué digo totalmente europeos? Porque hay 7 países que son transcontinentales. ¿Qué significa ello? Que tienen territorios en Europa y tienen territorios también en Asia. El ejemplo más notorio es Rusia, también Turquía. Pero aparte de Rusia y Turquía tenemos a Azerbaiyán, Grecia, Kazajistán, Georgia y Armenia. Principales capitales de Alemania, Berlín, de Austria, Viena, de España, Madrid, de Francia, París, de Italia, Roma, del Reino Unido, porque así se llama el estado, Londres, dentro del Reino Unido está Inglaterra, de Rusia, Moscú. Moscú se ubica en el lado europeo, Polonia, Varsovia, los Países Bajos, que por suerte usted ya no le llama Holanda, su capital es Ámsterdam, Portugal, Lisboa, Bélgica, Bruselas. Bruselas también es la sede de la Unión Europea. Y en Suecia, Estocolmo, el lugar donde se entregan los premios Nobel, excepto el de la paz, que por tradición se entrega en la capital de un vecino, de Noruega, la ciudad de Oslo. Principales accidentes geográficos. Comencemos con la geomorfología. Cordilleras más importantes. Miremos el mapa. En el norte, los montes escandinavos, estableciendo, marcando la frontera con Asia, los montes Urales.
entre España y Francia. ¿Qué tenemos? Los Pirineos. En el corazón de Europa, los Alpes centrales o simplemente Alpes. Recorriendo toda la botita, que es Italia, los Apeninos. Más al sur, los Balcanes, etcétera. Bueno, luego de contemplar el mapa de Europa, podemos seguir haciendo más observaciones, como por ejemplo que las zonas que están de verde son las zonas llanas, que no sobrepasan ni los 200 metros sobre el nivel del mar. Y la zona más oscura, que es más llana, más baja todavía, corresponde a lo que es ahora en Europa la zona de mayor producción de alimentos. Agricultura de alta tecnología. Penínsulas en el norte, la tierra de los vikingos, la península escandinava. Por el sur, España y Portugal, península ibérica. Italia, con la Santa Sede, península itálica, donde se desarrolló la cultura griega. Al inicio, península de los Balcanes o Balcánica, entre las más importantes. Islas, la más grande del continente es la isla de Gran Bretaña. Pregunto yo, ¿es lo mismo Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra? No es lo mismo, gracias Dariana. A ver, descartemos. Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido. ¿Cuál es el estado reconocido ante Naciones Unidas? ¿Cuál es el nombre del estado reconocido en Naciones Unidas? Y la respuesta es Reino Unido. Gran Bretaña es la isla que comprende a tres territorios: Escocia, País de Gales e Inglaterra. Inglaterra entonces es parte de Gran Bretaña y Gran Bretaña más Irlanda del Norte forman el Reino Unido. Otras islas en el Mediterráneo: Mallorca, que pertenece a España y es parte de las Baleares, perteneciente a Francia, Córcega, donde nació el gran Napoleón Bonaparte. Por eso también se le decía el Gran Corso, porque había nacido en Córcega. Al sur de Córcega se ubica una isla más grande, Cerdeña. Gentilicio, cerdos, no, sardos. Y pertenece a Italia. También de Italia, Sicilia. Y por la zona del mar Mediterráneo Oriental, tenemos, por ejemplo, islas como Chipre y Creta. Creta pertenece a Grecia y Chipre es un país independiente, aunque dividido en dos partes que no se pueden ver ni en pintura. Unos son pro-turcos y otros son pro-Grecia. Principales ríos. Ríos que desembocan en la vertiente del Atlántico. Veamos, el Vístula, aunque desemboca en el mar Báltico, que pertenece al Atlántico. El Támesis, el Sena, que desemboca en el Canal de la Mancha. Ahora veamos los ríos que desembocan al sur, en el mar Mediterráneo, por España, el Ebro, por Francia, el Ródano. Italia hay dos casos, por el norte, el Po, y por el centro, el río que pasa por Roma, el Tíber. Ahora recién, hablemos del Mar Negro.
¿Cuál es el río más importante que desemboca en el Mar Negro? El segundo de mayor longitud, el Danubio, el río más internacional. Y para terminar, ríos que desembocan en el Mar Caspio, el más largo de Europa, recorre solamente Rusia y se llama Volga. La ciudad más importante ubicada a orillas del Volga actualmente se llama Volgogrado, pero alguna vez tuvo el nombre de Stalingrado. ¿Le suena ese nombre? ¿Alguna vez has escuchado? En documental o película, Stalingrado, una ciudad hecha en honor a Stalin. Bueno, obviamente con todas las cosas que han pasado, no conservó su nombre. De Stalingrado pasó a llamarse Volgogrado, porque está a orillas del río Volga, el más largo de Europa. También desembocan en el mar Caspio, como puede ver, el río Ural, cuyo nombre deriva de los montes Urales. Los lagos más extensos están en Rusia. El primero, el Ladoga. Población y calidad de vida. Población absoluta, 747 millones de habitantes, o sea, no llegan ni a 750 millones, ni a 750 millones jóvenes. El país de mayor población es Rusia, con casi 150 millones, pero de esos, 110 millones están en Europa, el resto en Asia. O sea, tiene más población en el lado europeo que asiático. Segundo puesto Alemania, con 82 millones. Y en tercer lugar Francia, con 67. Densidad poblacional. La densidad es alta, 72 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero tenemos los extremos. El de mayor densidad es el Principado de Mónaco, con casi 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y el de menor densidad es Islandia, un país muy frío, cercano al círculo polar ártico, que tiene solamente 3.5 habitantes por kilómetro cuadrado. La esperanza de vida aquí es muy alta. En la zona euro, la zona más industrializada, 82 años. En toda la Unión Europea, casi 81. Las más altas la presentan San Marino, 85, y Suiza, 84. La más baja, Moldavia, 72 años, que tampoco es desdeñable, ¿eh? 72 años en los pobres. Moldavia, una ex república soviética. Tasa de natalidad, 11 por mil. Tasa de mortalidad, 11 por mil. En vez de 11, póngale X. Natalidad X. Mortalidad X. Y si me preguntan cómo se halla la tasa de crecimiento natural o vegetativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restar. Natalidad menos mortalidad. Pero si natalidad es X y mortalidad es X, ¿cuánto sale X menos X, jóvenes? Eso está pasando en Europa hace ya varias décadas. X menos X, A menos A. ¿Cuánto nos da? Bueno, ese es el crecimiento en Europa. Cero. Crecimiento cero. Y en algunos países el resultado es negativo incluso. El 72% de la población de Europa vive en la ciudad y el 28% en el campo, aunque es un campo desarrollado. En Europa no hay países con IDH bajo. En Europa no hay países con IDH medio. IDH muy alto. Primer puesto, Noruega. Segundo, Suiza. Tercero, Irlanda. IDH alto, donde estamos nosotros. Moldavia, Azerbaiyán y Ucrania. Actividades económicas. Agricultura y ganadería es altamente tecnificada. Gran producción de trigo, cebada, avena, centeno, maíz, papa, alberjas y remolachas. El primer sector ganadero es el vacuno, a diferencia de Australia y Nueva Zelanda, donde es el ovino. Le dedican mayor interés a la crianza de ovejas. En Europa, primer puesto son los vacunos. El primer sector ganadero es el vacuno. También destacan porcinos y caprinos. Actividad
forestal. ¿Dónde se realiza? En los países que tienen bosque, que tienen taiga, bosque de coníferas. Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Minería. Se focaliza en la extracción de hierro, carbón mineral. Destacan Rusia, Polonia, Reino Unido y Alemania. Noruega y Rusia tienen las principales reservas de gas natural y petróleo. La industria es altamente tecnificada y le da trabajo a más del 25% de la PEA. Las principales son automotriz, siderúrgica, petroquímica, cemento, productos químicos, farmacéuticos, equipo espacial, construcción naval. Y finalizamos con Oceanía, el continente más pequeño. Algunos creen que Oceanía es solamente Australia. Superficie, poco más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa el quinto lugar en cuanto a extensión. Es un continente insular, o sea, formado por islas, algunas grandes, otras pequeñas, situado entre Asia y América. Está constituido por Australia, más Nueva Guinea, que está al norte, y más Nueva Zelanda. Ahí nada más tenemos el 87% de todo el continente. Pero no nos olvidemos de la división política. 14 países independientes y 18 dependientes. Ahí tenemos el cuadro de los países por sus respectivas regiones. En Australasia tenemos Australia y Nueva Zelanda, los países más ricos del continente. Australia con su capital Canberra y Nueva Zelanda con su capital Wellington. En Melanesia, igual, destacan Papúa Nueva Guinea y su capital Port Moresby, Fiji y su capital Suva, Isla Salomón, Honiara, Vanuatu, Port Vila. Micronesia, que es un archipiélago, contiene a un país llamado igual, Estados Federados de Micronesia, capital Palikir, las Islas Marshall y su capital Mayuro, Palau o Palaos, con su capital Koror. Ni qué decir de Nauru, cuya capital fue Yaren. Polinesia tiene islas más conocidas como Samoa, capital Apia, Tuvalu y su capital Fongafale, Kiribati y su capital Bairiki. Aspectos físicos. La principal cordillera de Australia se llama Gran Cordillera Divisoria y su punto más elevado no llega ni a 2.300 metros sobre el nivel del mar. O sea, a un peruano esto le hace cosquillas. Es el monte Kosciuszko. Sin embargo, en una de las islas de Nueva Zelanda, sí tenemos el dato. El monte Cook, con 3.764 metros sobre el nivel del mar. Pero la sorpresa es que el punto más alto no está ni en Australia ni en Nueva Zelanda, sino en la isla que está al norte de Australia y se llama, a ver jóvenes, ¿cómo se llama la isla que está al norte de Australia? Y aparece con dos colores, uno más o menos verde y el otro sin pintar. Tres, dos, uno, tiempo fuera. La isla se llama Nueva Guinea. La mitad de la isla es ocupada por un estado de Oceanía, de nombre parecido. La isla, toda la isla se llama Nueva Guinea, pero la mitad le pertenece a un estado africano, a un estado de Oceanía llamado Papúa Nueva Guinea. La otra parte le corresponde a un país asiático llamado Indonesia. Y mire el capricho de la geografía, ¿cómo es? La montaña más alta de Oceanía se ubica en la parte que le corresponde a un país asiático. ¿Cómo se llama el monte? Ahí lo puede ver. El Puncak Jaya, que se ubica en la cordillera de Sudirman, sector indonesio de la isla de Nueva Guinea. Desiertos, los que están en Australia, el desierto de Victoria, Arena, Simpson. Mesetas, también áridas, Kimberley, sí, como su amiga, Kimberley.
y Atherton. Río más importante, el Murray Darling, al sur de la cordillera divisoria. Y en lagos destaca en primer lugar el Eire. ¿Cómo vive la gente? Población absoluta, poco más de 40 millones y medio. Australia, que tiene 24. Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda, los tres son el 91% de la población. La mayor densidad poblacional la encontramos en Nauru, con 524 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la de menor densidad es Australia, porque es demasiado grande. Solamente 3 habitantes por kilómetro cuadrado. En cuanto a población, la mayor parte vive en las ciudades. 75% población urbana. Principales ciudades en Australia, la más populosa, Sydney, que aparece en la foto, Melbourne, Brisbane y la capital Canberra. Y en Nueva Zelanda, las ciudades de Auckland y Wellington, esta última la capital. IDH, muy alto, Australia, Nueva Zelanda y la isla de Palau o Palaos, no hay problema. De IDH medio, Vanuatu, Isla Salomón. Y el que se ubica al borde del knockout es Papúa Nueva Guinea, que se ubica en el grupo de IDH bajo. Recursos. Agricultura y ganadería. En Australia, cerca de 50 millones de hectáreas se dedican al cultivo de trigo, cebada, avena, maíz, arroz, papas, cultivos industriales como caña, algodón, lino y uvas. O sea, estamos hablando de una agricultura altamente tecnificada y de exportación, orientada también a la industria. El primer sector ganadero en Australia es el ovino, seguido del vacuno. El vacuno es el primer lugar en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, hasta en la misma Asia. Pero en Oceanía, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, destaca la crianza de ovejas. Es más, le digo, en estos lugares, en estos países, hay más ovejas que personas. En Nueva Zelanda, por ejemplo, hay más ovejas que personas. Lo que mencionamos fue Australia. En Nueva Zelanda la situación es muy parecida. En el resto de Oceanía predomina una agricultura familiar de subsistencia. En cuanto a minería e hidrocarburos, en Australia es importante la extracción de hierro, oro, plata, diamantes, cobre, estaño, plomo, bauxita, zinc y carbón. Destacan los depósitos petrolíferos en Nueva Guinea y Australia. Más información sobre sus actividades económicas. El aprovechamiento de la madera, actividad forestal. ¿Dónde se realiza? En Australia, Papúa Nueva Guinea e Isla Salomón. Y lo hacen en bosques naturales. En cambio, en el caso de Nueva Zelanda, la obtención de madera se hace en bosques ya plantados, o sea, reforestados. Sobre la industria, solamente hay una industria de gran nivel en Australia y en menor medida en Nueva Zelanda. ¿Qué industrias destacan? La siderúrgica, la química y la petroquímica. Australia es el primer productor y exportador de lana de ovino a nivel mundial. Jóvenes, les doy medio minuto para que ustedes solitos revisen primero el mapa y luego analicen cada una de las proposiciones. A ver, jóvenes, medio minuto. Gira en torno a A y B. A ver, le ayudo. A, ¿qué cosa es? Mire bien, A,
permite el paso del mar Mediterráneo al Atlántico. Por tanto, A, ¿es un estrecho o es un istmo? Jóvenes, los leemos. Todavía no veo nada. Pregunté en el mapa, A, ¿es un estrecho o es un istmo? Si no contesta, no avanzamos. ¿Así quiere que culmine nuestra última clase, jóvenes? Ya, mejor, mejor, ya me estaba asustando ya. Es un estrecho, mire bien. Es un corredor de agua que permite que los barcos pasen de un lugar a otro. Eso es un estrecho. Lo mencioné en clase. Es el estrecho de Gibraltar. Y más bien, B es todo lo contrario. Mire bien, B, ¿qué cosa es? Es un puente de tierra que une África con Asia. Por tanto, jóvenes, B, ¿qué sería? ¿Estrecho o istmo? Jóvenes, B, ¿qué sería? Si es un puente de tierra, ¿estrecho o istmo? Muy bien, Rosaura, es un istmo. ¿Tiene nombre? Sí, istmo de Suez. El istmo de Suez. Profe, me suena el canal de Suez. En ese territorio se ha construido el canal de Suez hace más de 160 años. Y ahora sí, podemos resolver las preguntas. Veamos la primera. Uno, A. A es, dice, es un estrecho verdadero. Se llama Gibraltar. Ubicado entre Túnez y España. Jóvenes, los leo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Entre Túnez y España. España sí, pero esa parte de África, ¿es Túnez o Marruecos, jóvenes? Esa parte de África, frente a España, ¿es Túnez o Marruecos? Tienen miedo en contestar y equivocarse. Jóvenes, láncese nomás. Es más, leí dos opciones. Y la respuesta es Marruecos. Por tanto, gracias Rosaura. Por tanto, la primera proposición es verdadera o falsa. Es falsa porque dice Túnez. Vayamos a la segunda. Así es, Andreita. Falso o falsa, como quiera. Segundo, está rodeado únicamente por dos continentes. Mire bien el mapa del mar Mediterráneo. Por el norte, Europa. Por el sur, África. Y por el este, lo que se ve por el este cerca B, ¿acaso no es Asia? Entonces, el mar Mediterráneo está rodeado de ¿cuántos continentes? ¿De dos o de tres? ¿De dos o de tres? De tres. Por el norte, Europa. Por el sur, África. Y por el este, ahí se ve a Turquía. Y más al sur, Israel.
Tenemos a Asia. La segunda también es falsa entonces, porque son tres. Tercera proposición, B, que es el Istmo de Suez. Se ubica en el sector suroriental del Mediterráneo verdadero. Y cuatro dice, Egipto es uno de los países que pertenece a la cuenca del Mediterráneo, al igual que Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, por supuesto. Por tanto, jóvenes, ¿hay o no hay clave? Y la clave sería aquella que diga falso, falso, verdadero, verdadero. Letra. Correcto, Andrea. La letra B. Ya. En esta se supone que les va a ir mejor. Relacione cordilleras europeas con sus características. A ver, la primera, el Cáucaso. ¿El Cáucaso con cuál? Cáucaso. Posee el punto más alto del continente, el monte Elbrus. Montes Urales. Recorre territorio ruso de norte a sur, partiendo a Rusia en Rusia europea y Rusia asiática. Los Pirineos, frontera natural entre Francia y España. Y los Alpes centrales. Es la naciente de ríos como el Rin, que recorre territorio alemán y desemboca en el Mar del Norte. Por tanto, ¿cuál sería la clave, jóvenes? Dos, la letra A. Dos, la A. Tres, Europa es el continente homogéneamente más industrializado, desarrollando grandes proyectos industriales y empresas productivas. Dicho desarrollo ha sido posible al poseer grandes reservas energéticas de hidrocarburos, que se concentran principalmente ¿dónde? En Rusia. Y en cuanto a regiones, la cuenca del mar Báltico y la del mar Caspio. Esto quiere decir que la clave correcta es la letra B, el sector oriental del continente europeo. 3 también es la B. Y la 4, Oceanía es un continente compuesto por Australia y un conjunto de islas de origen volcánico y archipiélagos coralinos que se agrupan en 4 grandes regiones. Establezca la relación correcta entre estas regiones y sus respectivas características. A ver, comencemos. Australasia, o sea, Australia más Nueva Zelanda. Destaca la producción de ganado ovino. No lo olviden, en estos países se crían más ovejas que vacunos. Melanesia tiene a los países que presentan menor IDH, como Papúa Nueva Guinea e Isla Salomón. Polinesia, dentro de la cual se ubica la isla de Rapa Nui, más conocida por usted como Isla de Pascua, y le pertenece a Chile. Y Micronesia, en sus profundidades se ubica la fosa de las Marianas, que con sus 11.022 metros bajo el nivel del mar, es el punto más profundo del mundo. Es una especie de antimonte Everest. Compare, el punto más alto de la Tierra es el monte Everest, en la cordillera del Himalaya, Asia. ¿Recuerda usted qué altitud posee el Everest? Le refresco la memoria. 8.848 metros sobre el nivel del mar. Redondee, casi 9.000. Pregunto, ¿la fosa de las Marianas tiene más o menos metros de profundidad que 9.000? Y la respuesta es que tiene más metros de profundidad, más de 11.000 metros de profundidad. Es el lugar más hondo del mundo. Jóvenes, por tanto, ¿cuál sería la clave? 4, la D. Si no logro copiar, ahí están las claves. 1B, 2A, 3B y 4D. Y ahora, jóvenes, vamos a pasar al curso de educación cívica. ¿Qué es lo que veremos a continuación?
La semana 18, desde luego. Tema, hablaremos del SINAGER. SINAGER, sí. Las siglas de Sistema Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre. Este sistema está conformado por varias instituciones, siendo la cabeza o el ente rector la PCM. Como recordando, jóvenes, PCM son las siglas de qué organismo, de qué institución. De nuevo, PCM, escríbalo, son las siglas de, es importante que lo sepa, porque es el ente rector del SINAGER. Es el que convoca reuniones de emergencia, donde altas autoridades coordinan qué hacer frente a algún desastre en particular. ¿Será posible que se haya olvidado qué significan las siglas PCM? Lo vimos en el tema de cívica llamado Poder Ejecutivo. Le hablé sobre el Premier, que está mal dicho, que también está mal dicho es el primer ministro, y lo correcto es decir, bueno, no se olvide, PCM significa Presidencia del Consejo de Ministros, y quien ocupa este alto cargo, o quien lidera esta institución, es el presidente o presidenta del Consejo de Ministros, que nuestros periodistas guachafamente llaman el premier o la premier, el primer ministro, ¿no? O la primera ministra. Eso se aplica en la política británica. Aquí no, aquí hay que decirlo completo, presidente o presidenta del Consejo de Ministros. Bueno, es la PCM, el ente rector del SINAGER, es la cabeza, pero de nada sirve si es que no hay dos brazos vigorosos que realicen las acciones. ¿Alguna vez ha escuchado de esta institución llamada INDECI? ¿Qué significan las siglas INDECI? A ver, complete. INDECI, Instituto Nacional. Instituto, la I. Nacional, la N. IN. Y esa D. Y ese sí, ¿de qué será? Primeras sílabas. ¿De qué palabras? Instituto Nacional, gracias Andrea, de Defensa Civil. INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil. Dígame, en las dos últimas, en esta última semana, ¿ha escuchado noticias, reportajes, entrevistas sobre el papel de defensa civil a raíz de movimientos que alarmaron a la población? El primero, en la madrugada del día domingo, más o menos a la 1:35 de la mañana. Y ese mismo día, pero 5 horas y 15 minutos después, cerca de las 6 de la mañana, uno que llegó a categoría de terremoto, ha visto las imágenes allá en Amazonas, a ver, para que algunos que no hayan todavía, no se hayan dado cuenta del desastre generado, googleen y busquen las fotos de cómo quedaron las carreteras, las pistas en Amazonas. Pareciesen de una película, tipo El día después de mañana. Al menos en esas películas hollywoodenses, sabemos que eso no es real. Así es, Rosaura. Nuestras Fuerzas Armadas fueron a ayudar a los damnificados. A ver si por favor alguien puede pegar una foto de cómo quedaron las pistas, ¿no? Cómo quedaron las carreteras en la región Amazonas, producto del sismo de 7.5 grados. 7.5, jóvenes. Gracias, Rosaura. Ahí están. Para los que quieren Zoom, Andrea
seleccionó una muy buena imagen. Mire, de repente alguno de ustedes que ha ido a Amazonas por Bagua, por Chachapoyas, ha transitado por esa carretera y miren cómo quedó, como si fuera una galleta soda. Ahí está el presidente Castillo, siempre con el sombrero, aunque a veces está con gorra, pero bueno, ese es otro asunto, inspeccionando in situ. ¿Y ha escuchado usted en estos últimos días acerca de la necesidad de que todas las familias cuenten con la famosa mochila de emergencia? Me imagino que sí. Y aquí entre nos, en casa, ya tenemos la mochila. Tiene la mochila de emergencia, no mienta. ¿Hay mochila de emergencia? Gracias por su sinceridad, Rosaura. Pero que sirva esto para tomar conciencia y comenzar a llenar nuestra mochila. Primero, conseguir una mochila, luego llenarla con conservas, con algodón, gasa, linterna con pilas, radio con pilas, un silbato, agua oxigenada, alcohol, pero medicinal, no para tomar, entre otros, mascarillas también. Y usted dirá, profe, ¿por qué nos hace estas preguntas? Porque en todos los casos mencionados, mochila de emergencia, información acerca de cómo enfrentar un sismo, ¿ha escuchado usted más acerca de INDECI o CENEPRED? Sea franco, ¿cuál de esas dos instituciones es la que más ha escuchado? ¿INDECI o CENEPRED? Es más, es muy probable que alguien esté pensando en estos momentos y escribiendo, profesor, nunca había escuchado de la existencia de esa segunda institución. Lo escribo, ¿ya? La segunda institución. Sus siglas. Ahí está. CENEPRED. Dígame la verdad. ¿Sabía usted de la existencia de esa institución? La verdad y solamente la verdad. ¿Sabía usted de la existencia de esta institución, CENEPRED? Es el Centro Nacional de Estimación y Prevención del Riesgo de Desastre. Gracias por la sinceridad de Estrellita, Andreita y Rosaura. Y usted dirá, profe, seguramente es menos importante. En el papel están al mismo nivel. Son como los dos brazos del SINAGER, recordando que el ente rector, el cerebro, es la PCM. La cabeza es la PCM. Y estos dos brazos son el CENEPRED y el INDECI. Pero ¿por qué sabemos menos del CENEPRED? Yo tengo una hipótesis de por qué sabemos más de defensa civil que de CENEPRED. Usted sabe cómo es nuestra idiosincrasia. Y dígame, el peruano promedio cultiva más, promueve más una cultura preventiva o reactiva. Los peruanos en promedio, ¿somos más preventivos o reactivos? Usted vive y respira en el Perú
desde hace 16, 17, 18, 19 años. Creo que ya sabe más o menos cómo somos los peruanos. Por eso le hago la pregunta. En el peruano promedio, ¿qué prima, qué predomina? ¿La prevención o la reacción? Por reacción me refiero a las acciones realizadas después de que ocurre algo previamente. Es algo que puede ser un huaico, una inundación, una lluvia torrencial, un terremoto, un tsunami, un incendio forestal. Correcto, Estrella. Somos más reactivos. Esa es la razón. Defensa Civil realiza acciones que corresponden a reaccionar, corregir todo lo referente a un desastre, algún tipo de peligro inminente. En cambio, el CENEPRE, como indica su nombre, se encarga más de la fase previa, de la fase de prevención, de estimación, de prospección. También veremos en la última parte el papel de tanto las Fuerzas Armadas como la PNP. Ya, comenzamos. ¿Qué es el SINAGER? ¿O qué finalidad tiene? Identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastres. Es un sistema interinstitucional porque abarca muchas instituciones, luego veremos cuáles. Por ejemplo, ya le mencioné tres, la cabeza es la PCM y los brazos son el INDECI y el CENEPRED. Descentralizado, participativo, sinérgico, transversal. Ya, veamos paso por paso. 1. Procesos de la gestión de riesgo de desastres. 1. Estimar el riesgo. ¿Profe, qué es eso? Identificar los peligros, analizar las vulnerabilidades y establecer los niveles de riesgo. O sea, hacer un estudio, en otras palabras. 2. Una vez identificado el problema, prevención del riesgo. Acciones para evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad. Acá tenemos una pregunta de Andrea, muy interesante. Dice, profe, ¿y qué es el CONAGER? Es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Pero no se asuste, no es un nivel que esté fuera del SINAGER, es parte del SINAGER. Luego veremos en un esquema, estimada Andrea, cómo es que se relaciona con el resto de las partes. No se olvide lo que hemos mencionado hace un momento, que al ser un sistema, una de sus características es que es interinstitucional. O sea, hay relaciones entre sus componentes, que en este caso son instituciones. 3. Reducción del riesgo. Número 3. Reducción del riesgo. ¿En qué consiste? Acciones para evitar la generación, acciones para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes. Ya, 1, 2 y 3 corresponden a los componentes prospectivo y correctivo. ¿Quién lo realiza? El CENEPRED. Ahora, de color verde. Número 4, la preparación. Acciones para anticiparse y responder en caso de desastres o peligro inminente. Ejemplo, los famosos simulacros. Hablaba una pregunta para que entienda la naturaleza de nuestra inconsciencia. No de usted, pero de la mayoría de peruanos. Recuerda cuando la vida era normal, antes de la pandemia. El último año normal fue el año 2019. Recuerda haber participado en un simulacro de sismo y tsunami en el año 2019 en el colegio. A ver todos. ¿Recuerdan el último simulacro de sismo en el que participaron con sus compañeros en la escuela?
seguramente en tercero o cuarto de secundaria. Correcto. Nisha se acuerda. Entonces le pregunta a Nisha y al resto que sí se acuerda. La mayor parte de sus compañeros fue seria para la realización de este evento. Ahí está la respuesta. Pareciese que estamos esperando que ocurra una desgracia para recién tomar conciencia. Ya ha ocurrido en el Perú. Primero un sismo frente al Callao, que nos asustó, 1:30 de la mañana, y el otro que dejó al menos un fallecido y cientos de damnificados en la selva norte. También nosotros nos ponemos tristes cuando nos enteramos de terremotos en México o en Chile y nos decimos, uy, menos mal que no nos tocó. Jóvenes, nos va a tocar un terremoto de más de 8 grados, va a ocurrir aquí en la costa central de todas maneras. La pregunta es, ¿estamos haciendo algo al respecto? A no ser que alguien aquí diga cosas como, profesor, pero ¿por qué se hace tanto hígado? Además, yo he escuchado a personas mayores, en las cuales confío, decir algo como, cuando te toca pues. No, jóvenes. Si bien es cierto, ante algo inminente y grande, es poco lo que se puede hacer, nuestras acciones como participar en simulacros, tener la mochila de emergencia, ser responsables, van a disminuir las probabilidades de que perdamos la vida en un evento de los que estoy mencionando. Luego de 4 viene el desastre propiamente. 5, la respuesta ante el desastre. Acciones ante peligro inminente, emergencia o desastres. 6, rehabilitación, restablecimiento de servicios públicos básicos indispensables. Y 7, la reconstrucción, que también corresponde al CENEPRED. Entonces, estimación, prevención y reducción, así como reconstrucción lo hace el CENEPRED. Son componentes prospectivos y correctivos. En tanto que el INDECI se encarga del componente reactivo y le corresponden qué procesos, la preparación ante el desastre, la respuesta al desastre y la rehabilitación. También lo puede ver de la siguiente manera. Gestión prospectiva, ¿quién lo realiza? El CENEPRED. De frente, vamos a la parte verde. ¿En qué consiste? Interviene sobre el riesgo aún no existente. Ejemplo, normas y regulaciones, planes de ordenamiento territorial orientadas a la gestión del riesgo de desastres. Luego viene la gestión correctiva, también a cargo del CENEPRED, gestión correctiva. Interviene para reducir el riesgo existente. Ejemplo, reubicación de comunidades en riesgo, reforzamiento de construcciones, como en la foto. Están ahí dándole mayor solidez a las laderas del acantilado en la Costa Verde. Y el INDECI sí se encarga de la gestión reactiva. Interviene sobre el riesgo no reducido. Medidas que incrementan la resiliencia y capacidad de respuesta. Sistemas de alerta temprana. Preparación para la respuesta. Y ahí está lo que algunos estaban preguntando hace un momento. Profe, ¿qué es el CONAGER? Ahí lo tiene. El CONAGER es el órgano de máximo nivel de decisión política y de coordinación estratégica. ¿Quiénes lo conforman? Lo integra el presidente de la República y algunos ministros como el de Economía, Defensa, Salud, Educación, Interior, Ambiente, Agricultura, Transporte y Vivienda. Casi la mitad. Pero siempre la PCM es el ente rector. Convoca al CONAGER. En otras palabras, jóvenes, el CONAGER no siempre sesiona, ¿correcto? La PSM, que es el ente rector, convoca a reuniones extraordinarias. Eso es el CONAGER, una reunión extraordinaria entre el presidente y casi la mitad de los ministerios para hablar sobre temas puntuales. ¿Qué tema puntual? Un terremoto, un tsunami que haya ocurrido. La PSM convoca al CONAGER.
Propone la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Integra los esfuerzos para garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos y técnicos. Implementa acciones para una adecuada articulación entre las funciones de CENEPRED e INDECI. No se olvide, son dos instituciones, no solamente una. Profe, no me quedó claro qué es el CENEPRED. Ya, ahí lo tiene, CENEPRED. Órgano técnico responsable de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. ¿Pero en qué procesos? Como dijimos, estimación, prevención, reducción y reconstrucción. Funciones: asesorar y proponer al ente rector. ¿Cuál es? La PCM. El contenido de la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Establecer indicadores de gestión prospectiva y correctiva del riesgo. Recuerda que SENEPRED se encarga de esas gestiones, prospectiva y correctiva, INDECI reactiva. Brindar asistencia técnica al gobierno nacional, regionales y locales. Generar una cultura de prevención. Eso que nos falta bastante, cultura de prevención. Ahora hablemos del INDECI. Lo mismo, pero ¿orientado a qué procesos? A los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, o sea, una gestión reactiva. Funciones: asesora también al ente rector de SINAGER. ¿Cuál es? La PSM. Desarrolla estrategias de comunicación, difusión y sensibilización a nivel nacional. Por eso es que sale más en publicidad. Por ejemplo, su lema: todos somos defensa civil. O los afiches como de la mochila naranja de emergencia y las cosas que debe llevar. Si se había olvidado qué cosa tiene que estar en la mochila de emergencia, mire la foto. Ahí está. Agua, alimentos enlatados, abrigo, linterna, botiquín, silbato, radio a pilas. Nada de colocar chistris. Supervisar, hacer seguimiento y evaluar la implementación de los procesos. Promover la instalación y actualización de los sistemas de alerta temprana y medios de comunicación, entre otros. Y también escuché usted hablar del COEN. ¿Qué es el COEN? Es el Centro de Operación de Emergencia Nacional. Profe, ¿y de qué se encarga? De darle información en tiempo real de lo que está pasando. Es un órgano del SINAGER, monitorea, valida y proporciona información oficial sobre peligros, emergencias y desastres para la oportuna toma de decisiones. Funciona a las 24 horas del día y coordina con los demás niveles de gobierno. Así como hay COEN, N de nacional, hay COER, la R de regional y el COEL, la L de local. Y ahora nos toca hablar, para terminar, del papel que juegan las Fuerzas Armadas en el Perú. Recuerde, las Fuerzas Armadas no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional. Profe, ¿qué significa que no son deliberantes? Que no pueden hacer política. Constituidas por el Ejército, la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra. El presidente de la República es el jefe supremo tanto de las Fuerzas Armadas como de la PNP, o sea, de la Policía Nacional del Perú. Es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, el que efectúa el planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones y acciones militares conjuntas de las Fuerzas Armadas, en función de los objetivos de la política de seguridad y defensa nacional. Las Fuerzas Armadas se encargan de la defensa nacional, la defensa del territorio, la defensa de la soberanía. En cambio, la PNP tiene como principal objetivo mantener el orden interno. Finalidad: garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Ahora ya sabe por qué no estaría bien que las Fuerzas Armadas, los militares, combatan la delincuencia, que es un problema interno. Es como cambiando de roles. Estamos en una guerra contra Brasil y mandamos a la policía. No tiene lógica, ¿no? Funciones: organiza el patrullaje integrado como parte del Plan de Seguridad Ciudadana, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad, vigila y controla las fronteras, previene, investiga y combate la delincuencia. ¿Con qué ministerio articula? Con el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa. Recordemos también que, si bien es cierto la Constitución promueve la defensa de los derechos, existe un artículo de la Constitución que dice: en caso de emergencia, algo así como rompe el vidrio. Por tanto, se da carta libre para que algunos derechos humanos puedan ser no respetados.
Profe, no me asuste, ¿cómo cuáles? La inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión. Profe, ¿y eso cómo se llama? Estado de emergencia, que usted lo ha vivido el año pasado y este año, producto de la pandemia. Estado de emergencia. Motivo, perturbación de la paz o del orden interno. También se declara por catástrofes o graves circunstancias que afectan la vida de la nación, en este caso la pandemia. Vigencia, no pasa los 60 días. Control interno, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, si así lo dispone el presidente. O sea, no es obligatorio que en estado de emergencia los militares tomen el poder de las calles. Es si el presidente lo cree conveniente, las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional del Perú, como hemos visto en las calles el año pasado. Lo que es incluso más intenso es el estado de sitio. ¿Cuándo se declara estado de sitio? Invasión extranjera, guerra exterior o peligro inminente de que se produzca guerra civil, o sea, guerra interna. Y en este caso es al revés. Solamente se respetan algunos derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y religión, al nombre, a la identidad, a la nacionalidad. El resto de derechos pueden ser vulnerados. No excede los 45 días. Su prórroga requiere la aprobación del Congreso. Y bien, jóvenes, culminamos con las siguientes claves. Nos vamos, jóvenes. En la pregunta 1, ¿cuál es la respuesta? La letra B. 1B. Rehabilitación con la segunda imagen, donde vemos unos tractores levantando los escombros. 2C. Respuesta. Vemos ahí a operarios de defensa civil, ¿no? 3A. Preparación. Un simulacro, mire. El círculo que usted debió formar en el patio de su colegio. Y prevención, charlas. Entonces, en la 1, la clave es la letra B. En la 2, la clave es la C. Gestión prospectiva y la hace el CENEPRED. Prospectiva. Prospectiva y correctiva CENEPRED. Reactiva, INDECI. 3. Ya, nos dicen leer el boletín informativo. ¿Qué es el boletín? Principales ríos amazónicos reducen su nivel de agua, pero mantienen en alerta roja. En total, de 29 puertos de la costa centro y sur se mantendrán cerrados en prevención a oleajes ligeros. Declaran en estado de emergencia en 12 distritos de Pasco. El distrito de Palca, en Tacna, registró la temperatura. Jóvenes, se está dando un dato en tiempo real de lo que está pasando en el Perú. ¿Quién realiza esa acción? Funciona las 24 horas del día. ¿Recuerdan? Y la clave es la letra D, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN. Y la número 4, la clave es la letra B, 2 y 3. Este estado de excepción se refiere a un estado de emergencia, será establecido mediante decreto supremo. Su ampliación no requiere la autorización del Congreso de la República, que sí ocurre con el estado de sitio. Esas son las dos verdaderas. Si no logró copiar, ahí están las claves. 1B, 2C, 3D y 4B. Y jóvenes, siendo las 4:52, disculpen, me pasé 2 minutitos, llegamos a la parte final. Y jóvenes, un gusto haberlos tenido como alumnos, y lo digo de forma sincera. Espero en el futuro, no digo verlos porque nunca los he visto personalmente, pero al menos recordarme por apellidos y nombres, ¿no? De alguno de ustedes, ¿ya? Ojalá nos veamos en mejores circunstancias, ¿ya? Como le decía, no soy bueno para las despedidas, pero los voy a extrañar bastante, en especial aquellas personas que con sus preguntas continuas a lo largo de 18 semanas enriquecieron las clases, ¿ya? Muchas gracias por ello, ¿ah? Y no es demagogia por si acaso, lo digo en serio. Hay muy buenas preguntas, hay bastante talento contenido y que seguramente va a potenciarse con el futuro. San Marcos será su casa, ¿no? Espero que lo más pronto posible. En el caso de algunos, de repente, les fue muy bien en las últimas pruebas de admisión. En buena hora y felicitaciones. Y a los que están esperando el cuarto examen, igual. Espero que les vaya de la mejor manera. Bueno, jóvenes, ahora sí, me retiro. Cuídense mucho, un abrazo fraterno y
Esperemos vernos en alguna otra ocasión. No se olvide de la mochila de emergencia y no se olvide de ir por su segunda dosis, si es que todavía no lo ha hecho. No se olvide, importante la prevención. ¿Ya? Cuídense, jóvenes. Nos vemos. Chao.